Buenas, profesor, continúo con mi exposición. Continuamos definiendo estos tres términos. Psicología científica es el estudio de la conducta humana a través de un método experimental. La base principal de una concepción científica de la psicología se funda en la observación de fenómenos psicológicos para formular una hipótesis cuya veracidad es comprobada por la experimentación o contrastación empírica. Un referente en la historia de la psicología científica es William Woods. Ciencias cognitivas son el estudio de la cognición de manera integrada a través de disciplinas como la filosofía, psicología, lingüística, antropología, neurociencia y ciencias de la computación. Las ciencias cognitivas básicas son la psicología cognitiva y la inteligencia artificial. Constituyen un campo de investigación interdisciplinar cuyo tema central es el estudio del fenómeno de la cognición en humanos, en animales y en computadores. Asimismo, se extiende por la cognición en el uso y la manipulación de información. Neurociencia es el conjunto de especialidades científicas relacionadas con el estudio del sistema nervioso y en las bases biológicas de los procesos cognitivos y la conducta. Su empleo actual corresponde a la necesidad de integrar las contribuciones de las diversas áreas. ¿Qué es el cerebro? ¿Qué funciones tiene? El cerebro funciona como un sistema abierto que intercambia no solo energía con su entorno en el medio físico, sino también información con el mundo de los símbolos que existen en la cultura, la ciencia y la tecnología. Esa información es acumulada en el ADN celular. Para el profesor de psicología de la Universidad Princeton, Phillips Jackson, el cerebro es un sistema organizado jerárquicamente que procesa información en el paradero, el nivel más alto de la conciencia que se podrá explicar las diferentes conductas humanas desde el cerebro exclusivamente. Los siguientes argumentos niegan que esto sea realmente así. Cerebro no es equivalente a mente. Posteriormente ampliamos este concepto. Yo soy mi cerebro. Filosofía de la mente en el siglo XXI. Una determinada función mental no es exclusiva de una región. A su vez, las regiones del cerebro son multifuncionales. Aborda variedades de tareas de una región. Existen limitaciones tecnológicas de las técnicas neuroimagen actuales. Escáneres cerebrales no permiten relacionar directamente estructura-función. La resonancia magnética funcional registra los cambios en el consumo de oxígeno y flujo de agua de las distintas regiones cerebrales, asociando psiquismo, sentir, pensar, percibir o actuar. Los científicos no pueden leer el pensamiento. Específicos con la resonancia magnética solo se hallan capacitados para afirmar regiones cerebrales asociadas que activan con determinados pensamientos y sentimientos. Funciones del cerebro. La principal función del cerebro en nuestra supervivencia. Esta supervivencia se da en las siguientes situaciones. Experiencia de peligro o amenaza. El objeto del cerebro es garantizar nuestra seguridad ante un posible riesgo. Experiencias místicas. Según Francisco Rubia, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, las experiencias místicas son productos de selección natural y por lo tanto tienen que tener un valor de supervivencia en la superación de situaciones de ansiedad
y en el medio y el miedo a la muerte al conectar con algo que se percibe eterno y fuera de nosotros. Otros autores piensan que estas experiencias místicas aumentan la salud tanto física como psicológica de los individuos, ya que es conocido que son capaces de modificar positivamente la conducta. Podemos entrar en más detalles leyendo uno de los libros que tiene título Cerebro nos engaña, Francisco Rubia. Pero no es solo respuesta al cerebro límbico. Cambio esto tantico porque no me deja leer. Pero como es la respuesta del cerebro límbico e hipotálamo en situaciones de emergencia o de amenaza, es automática e inconsciente, garantizando así la supervivencia. El no uso de la conciencia ni las funciones cognitivas es debido al proceso más lento y nos podrá más seguro. ¿Qué es la mente? El conjunto de las actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo. El título de este post-dualismo cuerpo-mente, cerebro-mente, así que voy a intentar profundizar en la relación entre cerebro-mente. La respuesta hoy en día sigue siendo objeto de debate. Existen diferentes teorías. Si el problema cerebro-mente está estrictamente la relación entre cerebro y los procesos psíquicos, desde esta perspectiva, la mecánica clásica podría ser una buena opción, entendiendo que el cerebro como una máquina de hardware y que la mente es el software. En este caso será neurofisiología la encargada de seguir estudiando la comprensión del sistema nervioso. Si el problema cerebro-mente es la relación entre cerebro y la totalidad de la información acumulada en la cultura, ciencia tecnológica, si tomamos como cierta en relación las distintas disciplinas implicadas serían protagonistas del estudio del sistema nervioso. Este enfoque interdisciplinar en el que seguía neurociencia y la conciencia que es necesaria, cuál es el origen y la importancia es cómo nos comportamos. Actualmente la conciencia es un enigma tanto en la filosofía como en la ciencia. La conciencia es un sistema de control ejecutivo que supervisa y coordina las actividades del organismo. Surge el sustrato biológico del sistema nervioso y por lo tanto es estado adquirido a lo largo de la evolución. La conciencia está siempre acompañada de percepción, pero la apercepción no tiene que estar acompañada por la conciencia. La percepción es un estado en el que tenemos acceso a cierta información que puede usarse para controlar la conciencia. Está íntimamente relacionada con la memoria operativa, la atención y el proceso controlado. La conciencia es un fenómeno todo o nada, sino que existen diversos niveles de conciencia. La transición de la inconsciencia a la conciencia no es simplemente un cambio de inactividad o una actividad neuronal. No es conocido desde dónde se localiza la conciencia, o mejor dicho, no se conoce cuáles son las estructuras imprescindibles para producir conciencia. Sin embargo, sí que es sabido que en la actividad de la corteza cerebral no toda es consciente. Algunos estudios han demostrado que el cerebro se activa cuando se va a tomar una decisión mucho antes
mucho antes de que el individuo tenga conciencia de esta toma de decisión. Por lo tanto, existe una actividad inconsciente cerebral previa a la conciencia de la decisión, por lo que implica esta consecuencia y no causa de la actividad cerebral. En resumen, podríamos concluir lo siguiente. La dualidad en el ser humano surge a partir de la autoconciencia y la aparición del lenguaje. La dualidad es variable a lo largo de la historia, relativamente reciente y aprendido culturalmente. En la actualidad, para algunos autores se ha superado la dualidad cerebro-mente, sin embargo, para todos no. Cerebro-mente, conciencia son determinadas en la conducta humana. Es necesario seguir investigando en la línea de la neurociencia el comportamiento del sistema nervioso, una visión hostílica del ser humano, de la neurociencia en el camino. Este es todo mi trabajo, profesor. Muchas gracias por la atención.